les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 25 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payalanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando-Pi. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Vamos a adentrarnos en los temas de nuestra agenda de hoy. Los iniciamos con la politiquería. El presidente Mejía reitera su intención de ser un ente político moderador. Dice que, mientras tanto, los dirigentes reformistas cuestionan la postura del presidente y manifiestan que cualquier persona que quiere convertirse en equilibrio no usa el insulto como recurso. Indiferencia ante la promesa concertadora del presidente. También dice que Mejía mantiene la oferta de que el Partido Reformista Social Cristiano para la Cámara y la Liga Municipal quiere, desea y recomienda que ambas sigan en manos de esa organización política. Bueno, esto está clasificado en politiquería porque es obvio que es una maniobra política del presidente al llegar después de haber alborotado las avispas con todas las cosas que le dijo a los reformistas. Como es natural, ahora su posición de conciliación es rechazada por aquellos a quienes él agredió verbalmente con una serie de exabruptos que, bueno, nunca se justifican en la boca del presidente de la República. Pero bien, ese es su estilo, ¿no? Pisando terreno velado en la Agencia Central de Inteligencia. Apresan famosos que entran a la zona de la CIA en Washington. Bueno, esto es un artículo muy simpático que salió ayer tarde. Lo de famosos, yo no sé, quizás el único famoso ahí es Oscar de la Renta. Después de decirle famoso a José Clase y a Fran Rainier y a Freddy Vera. Dice aquí que un grupo de dominicanos famosos, entre comillas, que acompañó al presidente Hipólito Mejía en su viaje a Washington, pasó anoche el susto de su vida al verse involucrados en una mayúscula confusión que los convirtió en prisioneros de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Dice que los contertulios tomaron sus respectivos vehículos hacia la dirección que le había indicado el anfitrión. Era en la zona de Virginia. Pero como buenos dominicanos extraviaron el camino y fueron a parar sobre un área restringida bajo control de la CIA. Eso fue que se metieron por Langley. Sí, en Langley, exactamente. Pisaron terreno de Langley. Y entraron a la... Hay una carretera, que es un cruce con la carretera principal. Yo pasé por ahí en más de una oportunidad y vi, esa es la entrada de la CIA. Bueno, ahí fue que se parqueó hace unos años un pakistaní, ex agente de la CIA, con un fusil. Y a todo el que doblaba por ahí le disparaba. Bingo. Eso hay que tenerlo presente por aquel asunto de que la situación ahí, de donde es originario ese agente o ex agente, se ha ido descomponiendo a través del tiempo y uno se pregunta, ¿no? ¿Y dónde comienzan los problemas? Nunca se dio explicación qué pasó ahí, ni por qué ese agente tomó esa actitud. A qué obedeció, ¿verdad?
Bueno, el asunto es que le dieron un susto a los dominicanos por estar en el limbo, ¿no? El presidente en Washington, hurgando el porqué de este viaje. ¿Cuál fue el ambiente real del encuentro? Hay dos versiones. Bueno, aquí no vamos a repetir las dos versiones completas, pero sí vamos a utilizarlas. Ustedes recuerdan que se intentó dar la impresión de que el presidente Mejía había estado sentado media hora con el presidente. En primer lugar, la entrevista del presidente Mejía y el presidente Bush se produjo en el despacho de Condoleezza Rice. Es decir, que se cumplió lo que se había dicho, que mientras Condoleezza Rice recibía al presidente Mejía, que no es quien para recibir a un presidente, el presidente Bush se iba a dejar caer a saludar. Parece que, de acuerdo al reportaje que dio ayer el Diario Libre, que responde a la revista Rumbo, ellos dicen que contactaron la oficina de prensa de la Casa Blanca, y dice la oficina de prensa de la Casa Blanca, o dice Rumbo que dice la oficina de prensa de la Casa Blanca, que el presidente Bush estuvo 10 minutos con el presidente Mejía, que era lo que estaba programado, en el despacho de Condoleezza Rice. Es decir, que se confirma nuestra aprensión y nuestra preocupación de que el presidente haya sido llevado a ese viaje en esas condiciones, desairadas para él. Suerte que se vio con el presidente Bush, porque si no se hubiera ni siquiera visto con él, aunque fueran esos minutos, Hubiera sido realmente una situación sumamente desairada para la nación dominicana, para él en particular, pero él representa a la nación dominicana. Entonces, la Cancillería nuestra no está marchando bien. Esas cosas no se pueden hacer. No sabemos si la iniciativa salió o no de la Cancillería, pero a la Cancillería le toca decir la responsabilidad y tendrá que decir: yo no arreglé ese viaje. Pero como no se ha dicho nada, uno tiene que suponer que vino por la vía de la Cancillería. Ahora, eso para ambientar la cosa. Hay obviamente dos situaciones diferenciadas en cuanto al manejo de la información. Pero también, desde ayer, había una cobertura muy especial en el periódico El Caribe con relación al viaje, que nosotros habíamos marcado y habíamos dejado para comentar. Porque, ¿qué resulta? Que hay una afirmación muy importante, y hay que recordar que el director de este periódico, El Caribe, es Bernardo Vega. Bernardo Vega, además de tener o ser recipientario de varios epítetos que le ha dado el presidente de la República en más de una oportunidad, fue embajador dominicano en Washington. De modo que cuando aparece un artículo de la firma de Pavel Isa Contreras, este es el hijo de Narciso y de Lourdes. Pero uno tiene que ver que no es él que está hablando, ni es el director del periódico. Dice aquí, en una especie de columna de opinión insertada en la información de 2 páginas en el día de ayer, ¿qué buscamos en un TLC con Estados Unidos? Y entonces hace una serie de especulaciones sobre qué estaría buscando el país en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero dice aquí: en ese escenario, la petición de conversaciones bilaterales parece ser una movida táctica que busca al menos 3 objetivos. Primero, enviar una señal a los inversionistas de que el país no quiere quedar aislado. Eso es porque estamos en la disputa esa que ya hemos hablado. Correcto. El torneo del salario, de la miseria. De la miseria. A ver quién se lo gana. El torneo miserioso. ¿Verdad? Segundo, dice, oigan bien, calmar a los negociadores de los Estados Unidos, quienes están irritados con la República Dominicana por su alineación con otros países pobres. Esa sí es interesante. ¿Cuáles son esos otros países? Bueno, lo que pasa es
que la República Dominicana tiene un pie en acuerdos con Europa, o sea, la Unión Europea, y tiene un pie con acuerdos con los Estados Unidos o su bloque. Estados Unidos está negociando su bloque. Recuerden que el primer paso lo dio con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Canadá hacia el norte y México hacia el sur. La participación de México ha quedado un poco entreverada, como decimos aquí los dominicanos, después de una serie de problemas que se han suscitado después de haber tenido el tratado, ¿no? Sí. O sea que las relaciones se han resentido mucho, creo yo que... Más con el tratado que sin el tratado. Negociaban más, con más fluidez antes del tratado que con el tratado. Parece mentira. Sí, y además la verja en el Río Grande se ha hecho más la grande nueva verja. y más vigilada, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pero además eso ha sido acompañado de unos túneles gigantescos También. para pasar por debajo. Por debajo y evadir la verja. Evadir la verja y por ahí pasan hasta automóviles, Sí, creo yo, por los túneles, sí, el tamaño de esos túneles. Bueno, es decir, que Estados Unidos se movió hacia arriba y hacia abajo para aumentar su mercado común. Recuerden que nosotros hemos dicho que todo lo que se está tratando de hacer ahora en Europa es buscando cómo recuperar en el tiempo la ventaja que le llevó a Estados Unidos, creando ese gran espacio que los Estados Unidos de América, esa federación de estados, es el primer mercado común en términos económicos. Entonces, Europa, dividida en muchísimos estados pequeños, muchos de ellos más pequeños que estados de la Unión, ¿verdad?, ha intentado consolidarse en un gran espacio geoeconómico, pero con la desventaja de que no es lo mismo emprender ahora la consolidación de estados que durante toda la vida, si se puede decir el término, se la han pasado peleándose unos con otros. Mientras que la unificación de los estados de la Unión, aunque hubo una guerra de secesión, los primeros bloques previos a la secesión, a la guerra de secesión, se hicieron en una fase muy temprana. O sea, era muy fácil de consolidar aquello. Es una etapa de desarrollo histórico muy adecuado. Y la adecuado, crisis que se podía formar, que definitivamente se produjo entre los estados agrícolas del sur y los estados industrializados del norte, bueno, pues aquello llevó a la guerra de secesión, que ya hemos explicado. Pero de todas maneras, gracias a la visión de estadista de Lincoln, que le costó la vida, Sí, señor. él salvó la unificación de los Estados Unidos. Entonces, fracasaba también, mientras se producía la consolidación de ese gran bloque en el norte, y Europa estaba dividido, América Latina intentaba, bajo el pensamiento unificador de Bolívar, el proyecto de la Gran Colombia, que fracasó. Entonces, nosotros pasamos a ser los estados que estamos al sur del Río Grande, lo que yo he llamado los Estados Desunidos de América. Mientras que al norte del Río Grande venían a formarse los Estados Unidos de América. Y en Europa teníamos los Estados Desunidos Europeos. Entonces, el esfuerzo de crear la Unión Europea ha sido indudablemente un intento de emular tardíamente el mercado común de los Estados Unidos. Eso ha llegado a un punto y yo no creo que va a avanzar de ahí. No sé qué opinión tú tienes. Me parece que esa consolidación monetaria no va a ir más lejos de donde está. Bueno, ahora mismo hay una situación que está impidiendo el desarrollo esperado de las expectativas que se mantenían. Pero yo creo que sí se va a seguir avanzando, aunque ya con paso más lento, pero se va a ir consolidando poco a poco. ¿Y tú crees que Gran Bretaña va a entrar después quizás, del asunto de Hitler que pusieron ahí a hacerle saludo al euro? Quizás sea la excepción, pero y se mantendrá, y geográficamente también lo es, pero continentalmente hacia el este, Europa va a continuar
afianzando y consolidando esa unificación, porque les conviene a todos ellos. Bueno, yo creo conviene, que tenemos ahí opiniones diversas. Mire, el dominio de la Gran Bretaña de lo que es el tinglado universal bancario, planetario, mejor dicho, nosotros tenemos que entender que le otorga una condición de fuerza que desde luego ya no guarda proporción con el tamaño de la isla. Pero recuerden que Gran Bretaña llegó a tener un dominio tal en todos los continentes que en su reino no se ponía el sol, ¿no? Entonces, Gran Bretaña se ha ido reduciendo en términos de presencia colonial y todo eso, pero se ha quedado con una influencia económica a través de los bancos y con unos acuerdos que le da vínculos de privilegio con sus ex colonias, ¿verdad? Pero dentro de esa categoría, o sea, ese vínculo especial que Gran Bretaña tenía con sus ex colonias, lo han querido entonces reproducir con el acuerdo de Lomé. Francia, Holanda y las otras potencias europeas que tuvieron colonias. Alemania. No, Alemania no tenía colonias. Sí, tuvo en el África, tuvo un par de colonias. Bueno, pero digo, no era nada relevante. No era comparado las con grandes Francia, potencias nunca. colonizadoras de Holanda, Francia, Inglaterra. Holanda, Francia y España. Y España también. Entonces, y Gran Bretaña, desde luego. Entonces, pero Gran Bretaña, que ya crea su Commonwealth, entonces las demás no tenían esa relación especial, a pesar de que Francia ha retenido sus colonias y le ha llamado territorios en ultramar. Eso es un eufemismo muy francés. No tenemos colonias, lo llegó a decir Chirac, que llegó a decir incluso que Francia nunca tuvo a Haití de colonia. Yo creo que eso fue un gazapo, sí, ¿no? tiene que estudiar un poquito la historia. Sí. Pero de todas maneras han creado con el asunto de, primero los acuerdos de Lomé, que llegó a ser Lomé IV, ahora son los acuerdos de Cotonú, una relación especial entre todos los territorios que fueron colonias de Europa, ya unificados con relación a la Unión Europea. Ese vínculo que ahora mismo quien representa a los países ACP, es decir, los países África, Caribe y Pacífico, es la República Dominicana, porque la última reunión de los países ACP se hizo aquí y por un asunto protocolar, pues la presidencia del grupo, del bloque, por un año, no sé qué tiempo, recayó en la República Dominicana. Eso fue con el gobierno de Leonel Fernández. Pero ¿qué pasa? Que ahora resulta que tenemos un pie puesto ahí y tenemos otro pie que queremos poner en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y nos dicen que no. Recuerden que se intentó muchísimo penetrar a las negociaciones que estaba haciendo Estados Unidos con Centroamérica, que era un poco mover la frontera que antes estuvo en Río Grande y luego bajó a la frontera entre México y Nicaragua Guatemala, para entonces meterse ahí a negociar y bajar la frontera hasta Panamá. ¿Qué sucede? Que la República Dominicana fue rechazada de participar en eso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un pie aquí y otro allá. Aquí en la República Dominicana le llamamos eso de patillarse, ¿no? Sí. Cuando tú estás con un pie aquí y resulta que los dos puntos donde tú tienes los pies puestos comienzan a alejarse uno de otro. Hay un enfrentamiento entre el bloque que cabeza Estados Unidos y la Unión Europea. Todos los días hay alguna escaramuza con un producto, con el otro, pero hay en la OMC, una alineación, ¿no? Hay sanciones incluso recíprocas. Entonces resulta ser que la posición de la República Dominicana no está vista con simpatía por el hecho de que representa a los países pobres. Y recuerden que Estados Unidos es la gran potencia, no solamente bélica, sino económica. Por lo menos lo fue hasta hace poco, si no es que los hechos llevan a otra situación. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos después de cumplir el compromiso comercial. Estamos explicando el porqué, esa afirmación que aparece en la Crónica del Caribe, cuando dice
que con los negociadores norteamericanos tenemos un problema, los dominicanos. Entonces, eso viene como consecuencia de del enfrentamiento de intereses entre el bloque que encabeza Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea. Resultado, que incluso las cosas que hemos firmado entran en conflicto unas con otras. Por ejemplo, si nosotros hacemos ciertas concesiones de inversión a los Estados Unidos, automáticamente tenemos que hacérselas a los europeos. Y viceversa. Si le damos concesiones a los europeos, automáticamente tenemos que cedérselas a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder nada. Y ellos están en la disposición de exigirnos que le mantengamos una situación de paridad entre ellos, ¿verdad?, con relación a este mercado. Entonces hay una situación delicada. Yo creo que no estamos en el mejor momento de estar haciendo piruetas, y ese viaje a los Estados Unidos demuestra que no se había madurado bien la cosa, igual que no estaba madurado cuando se fue a hacer la gestión de tratar de participar en las conversaciones de Centroamérica. Estas cosas hay que decir, cada viaje de un presidente debe ser precedido de gestiones, negociaciones, contactos, en fin, toma de pareceres antes de que un presidente se mueva y resulte desairado, porque es a la nación que se está desairando. Entonces, nuestra preocupación, queremos expresarla aquí con toda claridad, a ver si es escuchada por las autoridades o funcionarios del más alto nivel de la República. Perdón, ojalá que la escuche el presidente mismo, para que se mueva con más prudencia en lo sucesivo, en todo lo que concierne a este asunto de negociaciones. Sobre todo porque hay primero que trazarse un plan, saber a dónde usted quiere ir y poder entonces actuar en consecuencia. Por lo pronto, hay otra posibilidad, y es que esta sorprendente variación de posición que ha sostenido o ha mostrado el gobierno con relación a las negociaciones con Enron haya sido un movimiento conciliatorio con vistas a que el presidente Bush se viera con el presidente Mejía. Porque cuando él salió de aquí no había seguridad de que se iba a ver con él. Y hay que saber los nexos que existen entre la Casa Blanca, incluyendo al propio presidente Bush, con los ejecutivos y la empresa que se llama Enron, hasta el punto de que el vicepresidente Cheney fue evidenciado haciendo gestiones de cobro frente al gobierno de la India por un dinero que el gobierno de la India se negaba a pagarle a la Enron, por lo que consideraba el gobierno de la India un fraude hecho al pueblo de la India, al Estado de la India. De modo que con esa involucración, además está el caso del secretario del Ejército, Sí. White, White, entonces, que era un ejecutivo, de la propia Enron. de la Enron, y pasa a ser nada menos que secretario del Ejército en el gobierno de Bush. Y además se señaló como que había tomado parte activa en algunas diligencias a favor de la Enron. Entonces, todo eso, probablemente, entonces es una especulación nuestra, porque vamos a ver, léete las concesiones. Concesiones. Lunes. Hoy lunes 22. No, hoy no, eso fue el pasado lunes 22. Decisión de revisar contrato generadora es definitiva, eso era lo que se decía. El mandatario dijo que no va a seguir hipotecando la dignidad y el decoro nacional, eso lo dijo el mandatario Hipólito Mejía. La posición, ruptura de conversaciones y someter el caso a un arbitraje internacional. Hasta eso llegó a plantear. Bueno, fíjense bien la drasticidad del lenguaje utilizado el lunes 22. El lunes 22. El presidente, él mismo da una declaración y dice que no va a seguir hipotecando la dignidad y el decoro nacional. Muy bien por el presidente, ¿eh? A nosotros nos entusiasma cuando él habla en esos términos.
Y estaba respaldando la posición que ya había enunciado el secretario de Finanzas, que era ruptura de conversaciones, no hablar más con esta gente de la Smith y someter el caso a un arbitraje internacional. Pero ya el miércoles, o sea, 2 días después, estando el presidente Mejía en Washington, ya tenemos titulares distintos. Léete el de la tarde del Nacional. Dice, planta de Smith Enron reanudará operaciones el 12 de agosto. Eso es para entrada. Y el plato fuerte es, gobierno y la Enron renegocian contrato para dar paso a un nuevo contrato. El gobierno se ha comprometido a pagar 11.4 millones de dólares de inmediato, 20 millones de dólares a la firma del nuevo contrato y 12.4 millones de dólares en un pago posterior. ¿Y entonces? Bueno, entonces, si esto no es un giro de 180 grados, a nosotros se nos olvidó la geometría, ¿verdad? Pitágoras se borró. Sí, se nos olvidó la geometría. Por lo menos, digo, hicimos nosotros. La plana. Sí, la geometría plana aplicada a la política, ¿verdad? Porque ir desde ese enunciado de que no va a seguir hipotecando la dignidad y el decoro nacional y la posición firme de una ruptura de conversación y someter el caso a un arbitraje internacional, a dar paso a un nuevo contrato. Uno se pregunta en primer lugar, ¿no se estaba buscando quitar de en medio a la CDE y al gobierno dominicano para que negociaran entonces directamente los otros piratas que están ahí, que son las distribuidoras, con los otros piratas que estaban ahí desde antes, que son las IPPs, ¿verdad? Que compraran y negociaran y se mataran uno con otro ahí negociando y quitándose de en medio el gobierno dominicano? Si ese era el propósito enunciado, ¿cómo es que ahora aparece hablándose de un nuevo contrato donde va a firmar otra vez el gobierno dominicano? ¿Por qué? Eso no tiene absolutamente ninguna justificación. Vamos a esperar, porque esperamos que se den más informaciones. Por este medio ahora mismo les requerimos al administrador de la CDE que le informe al país y al secretario de Finanzas, Luis Marcún, La comisión ¿cuál negociadora. es la razón por la que el Estado está firmando un nuevo contrato con Smith Enron cuando debieron haberlo puesto patitas en la calle a un tribunal internacional de arbitraje para que se viera internacionalmente la clase de charlatanería que habían venido a firmar y que desgraciadamente nosotros aquí en la República Dominicana firmamos? Ese fue el contrato que el cardenal llamó imbecilidad. Entonces, vamos a ver. Pero el siguiente artículo parece muy revelador cuando dice el periódico Hoy, en el jueves 25, ayer, día de hoy, juegan a los millones de dólares, es decir, se está jugando a los milloncitos, 10 aquí, 20 aquí, 30 aquí, pero estamos hablando de dólares, no estamos hablando de pesos, ni siquiera los pesos, en términos de pesos sería muy gracioso que se jugara con ellos tampoco. No, es realmente, hay un cálculo, ¿verdad?, que hace el periódico. que hace el calculista del periódico Hoy. Que no, estaba bajo la firma de Mario Méndez, pero nosotros sabemos quién es que hace todos estos números. Y dice aquí una referencia, juegan a los US millones de dólares sobre los precios de la energía y habla sobre el acuerdo suscrito entre el gobierno y la Smith Enron. Léete estos dos primeros párrafos. El acuerdo suscrito entre el gobierno y la Smith Enron es revelador de cómo las empresas eléctricas del país y las firmas que han hecho estudios para complacerlas a pedir de boca han jugado con los millones de dólares a su favor y en perjuicio del Estado y los consumidores. Cuando se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y la Smith Enron, hace un par de meses, esta empresa, amparada en un estudio hecho por la firma consultora Synex, reclamó por concepto de costos hundidos la suma de 120 millones de dólares. Poco después, la Smith Enron bajó esa cifra a 104 millones,
Al final se produjo un tranque en las negociaciones porque aunque la Smith Enron bajó su reclamo a 34 millones de dólares, el gobierno solo estaba dispuesto a darle 20 millones de dólares. Ese es otro tipo de reclamo. Al producirse el tranque, el gobierno expresó su disposición de que el caso fuera a arbitraje, ante lo cual ambas partes cedieron para acordar que Smith Enron recibiera por concepto de costos hundidos solo 24.7 millones de dólares. Aguanta ahí. Yo entiendo y sigo la exposición hasta ese punto Sí. como algo donde la Smith Enron decía que se le debía una Plata. millonada de dólares y el Estado decía, no, yo no reconozco eso y no te lo voy a pagar. Vamos a transar esto, si se quiere, o si no, vamos a un tribunal de arbitraje. Entonces llegan a un punto que es 24.7 millones, Sí. en lugar de los 104 millones. 104 millones. Después de haber pasado por 34. Después de que le pagaron 11 también. Y que le pagaron 11.4. Después de haberse anunciado que quebró la Enron, le dieron 11 millones. 16. 16 fueron. Lo recuerdo perfectamente. El asunto es que hasta ahí uno lo entiende y lo sigue. Bueno, llegaron a un número y adiós Enron, ¿verdad? Yo te pagué y tú te fuiste, pues ahí se acabó. Yo me desentiendo de ti. ¿Cómo es que viene un nuevo contrato? ¿En base a qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que se vuelve a vincular el Estado con la Enron? Por Dios. En primer lugar, porque no es una fuente de energía confiable. Eso es un disparate técnico. Eso lo han dicho todos los técnicos de la CDE con calificación para hacerlo. Que nosotros no somos técnicos en eso. Y entonces ahora resulta que en lugar de cerrarle las puertas y decirle yo no brego más con usted, ahora el Estado se va a sentar a firmar otro contrato. La verdad es que uno no entiende cómo es que vamos a salir de los problemas que se le han acumulado al pueblo dominicano con esta clase de vaivenes de parte de las autoridades dominicanas. Esto no hay forma de entenderlo. Mientras tanto, léete la situación de la crisis energética y cómo está reaccionando el resto del país. Después de juegan los millones, el miércoles el Consejo de Organizaciones Populares reclama anular los contratos con las empresas energéticas. Eso es lo procedente. Estos son los que están alborotando el país. Protestan en barrios por apagones. Villa Altagracia protestan por apagones también. O sea, los barrios de la capital y Villa Altagracia. Pero todos los días, ayer le trajimos lo de La Vega y después y estaban en Santiago. Es que no hay forma de que la gente pueda conformarse con que lo tengan apagado. Pero si usted no se desprende de los elementos que son causales de esas situaciones como la Smith Enron y lo que hace es todo lo contrario, mantenerlo y volverlo a integrar. No, ve así no vamos a salir nunca No del vamos problema. a salir del problema. La nueva economía dominicana, arquitecto. La ONSA debe 120 millones. Como si fuera nada. Quiere que le den más. Suplidores reclaman los pagos. Bueno, ya esto es otra cosa. Rayovac seguirá distribuyendo las pilas en Santo Domingo. Claro, la distribución se hace por la importación. Sí, pero de eso vamos a hablar un momentito. Mire esto. ONSA quiere más dinero. Qué bien, yo también. Pero ahí están todas las guaguas desbaratadas. Se gastaron millonadas de dólares entre esos ómnibus en la gestión de Leonel Fernández y en esta gestión también. Y se deben 120 millones. Algunos órganos de Dice prensa aquí, enviaron periodistas y no lo dejaron ni siquiera suplidores pasar. reclaman pagos. ¿Cuáles suplidores son esos? Mira. ¿Por qué la ONSA no hace una relación de las deudas que tiene? Además, me gustaría muchísimo que nos dijera cuánto le está entrando por la publicidad que tiene pegada cada guagua de esas que circula en la ciudad. Que yo imagino que eso debe costar, a quien está anunciado le debe costar muchísimo dinero. Nos gustaría saber si eso está registrándose en los ingresos del Estado, ¿verdad? Que no se esté quedando por ahí. Entonces, pues nada, 120 millones no son nada. Esa gente deben 120 millones y uno no sabe a quién se lo debe ni por qué.
y si eso fue autorizado, o si son guaguas todavía que se deben. ¿Por qué se deben 120 millones? Ahora, con relación a lo de Rayovac, quiero decir lo siguiente. Rayovac, ayer decíamos que era una de las primeras industrias de Herrera, que son industrias con muy bajo componente de mano de obra, porque era un ensamblaje de elementos que venían casi en su mayor parte de fuera. Esa es la razón por la cual muchas de esas industrias han pasado a ser de fabricantes en la República Dominicana, importadores. Ese es el caso de algunas industrias de cosméticos, por ejemplo. También. ¿Verdad? Yo sé que hay, no voy a mencionar todavía nombres, pero hay una industria que yo pude conocer, aunque un poco por encima, que producía dentífricos. Y eso se ha ido sustituyendo por la importación. Y ahora tenemos nosotros este caso. Este señor, ahora el nuevo administrador, que ya no es el señor Espín, dice que se van a convertir en importadores. O sea, vamos a seguir teniendo pilas Rayovac, pero ya no va a haber ningún tipo de participación de mano de obra dominicana. La generación de empleo, que era uno de los elementos más significativos, el aporte más significativo en términos. Ahora bien, eso quizás no es muy buen ejemplo porque tenía una muy escasa generación de empleo, pero hay otras situaciones que no, en donde había y existe todavía la posibilidad de generación de empleo. Es que tenemos que pensar que no podemos nosotros levantar esta economía si no es dándole generación de ingresos a los dominicanos, si no le dotamos de poder de compra, con lo cual puedan resolver sus necesidades y aspirar a vivir mejor. Y eso crea un mercado que le da posibilidad entonces a quien está ofreciendo bienes y servicios de ampliar su producción. Óigame, ese es el modelo que se nos cambió. Bueno. El modelo de sustitución de importaciones era un modelo dirigido al mercado interno, con lo cual colocaba en primer plano, o sea, sobre el escenario, al pueblo dominicano, mientras empresas de capital dominicano o capital extranjero o mixto pugnaban entre sí para hacerle la mejor oferta de bienes y servicios a esa población. Eso quería decir que por muy, digamos, deficiente que haya sido el comportamiento de esos agentes económicos, iban orientados a mejorar la condición de vida de los dominicanos. Y el conjunto de esas actividades definitivamente mejoró la condición de vida de los dominicanos. Nosotros comenzamos a declinar cuando nos sacaron del escenario y nos dijeron, miren, bájense de ahí, que ahora ya no nos interesan ustedes como mercado, sino otra gente que está en otros lugares, como por ejemplo el gran bloque de lo que es el Estados Unidos de América o el gran bloque europeo, donde hay gente con mucho ingreso y mucha capacidad de consumo de cosas, y hacia ellos es que nosotros vamos a ensamblar cosas aquí para mandarlos hacia allá. Y ni siquiera, ¿qué proporción es que se puede vender acá? 20% era hasta donde yo tenía. El 20% de lo que se manufactura aquí en la zona franca. Pero ni eso tenemos nosotros oportunidad de disfrutarlo. Yo he pasado por la experiencia, no sé si tú lo has tenido, de ir a Estados Unidos, meterme en una tienda y comprarme unos pantalones y después que me lo voy a poner me encuentro adentro dice República Dominicana. Sí. O sea, yo me lo pude haber comprado aquí, pero no. Y la maleta con que viajó probablemente dicen también ella en la República Dominicana. Y así, eso le ha pasado a bueno, la industria del calzado hace apenas unos 15 días que lanzó una voz de alarma con respecto a las importaciones de las dichosas pacas estas y de la ropa usada y los calzados usados y la importación de calzado en general desde la zona del Pacífico, etcétera, en donde ella presenta una cifra que es un cuadro patético. Dice, 25.000 trabajaban en la industria del calzado en este país hace apenas un año. Ahora no llegan a 3.500. Oye, este otro titular, para que veamos por dónde anda el país.
Inversión en servicios de salud se convierte en atractivo negocio. Oigan eso. Y hay todo un reportaje de cómo, ¿verdad?, se ha preparado el escenario, mírenlo ahí, para que el pueblo dominicano de clase media y clase baja sea marginado del derecho a tener salud. Porque eso es lo que quiere decir. Ese atractivo negocio es la salud del pueblo dominicano. Y en eso están metidos incluso funcionarios de alto nivel de este gobierno. ¿Verdad? Porque lo que se ha hecho es preparar el escenario para hacer de nosotros, ya se nos quiere privatizar el agua, se nos privatizó la luz, ahora se nos ha privatizado la salud. Y la obligación de los médicos de atender a un enfermo por el juramento hipocrático, eso se va a convertir en una posición hipócrita, ¿verdad? Entonces, No hipocrática. No hipocrática, sino hipócrita. Entonces, eso no puede ser. O sea, ¿hasta dónde ustedes piensan que se puede resistir este modelo de expoliación? Yo digo que todo tiene un límite en la vida y no es bueno que se trate de llegar. En ingeniería nos enseñaron que las estructuras tienen lo que llaman un coeficiente de elasticidad, más allá del cual se recuperaban mientras estuvieran dentro de ese límite, se recuperaban las deformaciones, pero cuando usted la pasaba del límite del coeficiente de elasticidad, se producía el desplome. Eso nos enseñaron en la universidad, a los que estudiamos arquitectura e ingeniería. Pero en la economía pasa lo mismo y en la política también. Y acuérdense de aquella ley física de que toda acción engendra una reacción igual y contraria. Eso es una ley de la naturaleza para que haya equilibrio. De modo que vamos a ver, vamos a seguir examinando esto y mañana vamos a dejar también espacio para tratar de una muy sorprendente iniciativa de paz que yo recibí por el internet de unas entidades o una entidad israelita que está tratando de hacer paz en medio de esa locura desatada por Ariel Sharon contra Palestina. De modo que nos veremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita y Roger Obando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.